Mi suegra, Nancy, siempre decía que mi recién nacido era tan precioso como un pey de manzana. Lo adoraba y lo cuidaba mucho mientras yo trabajaba. En ese momento, no me di cuenta de lo abrumadora que era su atención. Me llamo Emily, tengo 28 años y trabajo a tiempo completo. Me casé con mi esposo, Liam, hace un año. Después de casarnos, nos mudamos con sus padres. Estaba nerviosa al respecto, pero nuestra relación iba bien. Nancy nos ayudaba con las tareas del hogar ya que tanto Liam como yo estábamos ocupados. Sin embargo, Nancy constantemente nos preguntaba sobre tener un bebé. Decía cosas como, ya ha pasado un año desde que se casaron. ¿Todavía no piensan tener hijos? ¿No se están haciendo más jóvenes? Sus comentarios diarios me estresaban mucho. Yo quería tener hijos, pero también quería enfocarme en mi carrera y asegurarme de que tuviéramos estabilidad financiera primero. Las preguntas constantes de Nancy sobre los nietos se estaban convirtiendo en un problema. Una noche, después de que Nancy se fue a dormir, hablé con Liam al respecto. Le dije que sus comentarios me estaban poniendo mucha presión. Liam se sorprendió y me prometió que hablaría con su mamá. Luego, Liam sugirió que consideráramos tener un bebé, no por la presión de su mamá, sino porque estaba por recibir un ascenso y un aumento de sueldo, con un mejor salario. Tal vez sería un buen momento para empezar una familia mientras yo aún era joven. Liam no me estaba presionando, pero quería que pensara en la idea de tener un bebé, especialmente ahora que su sueldo iba a aumentar. Acepté considerarlo, pero le pedí que hablara con Nancy para que dejara de presionarme tanto. Unos días después, Liam habló con su mamá, y afortunadamente, sus comentarios constantes se detuvieron. Después de eso, me sentí menos estresada y más abierta a la idea de tener un bebé. Decidimos esperar a que el ascenso de Liam se confirmara antes de intentarlo. Medio año después, todo se acomodó, y descubrí que estaba embarazada. Estábamos encantados, y Nancy estaba especialmente emocionada. Había estado esperando con ansias convertirse en abuela y siempre estaba pendiente de mí. Conforme pasaban los meses, comencé a disfrutar más la interacción con Nancy, aunque al principio su presión había sido abrumadora. Cuando llegó el día de mi parto, estaba nerviosa, pero contaba con el apoyo de Liam y Nancy. Logré dar a luz a un bebé sano, a quien llamamos Jackson. Sostener a Jackson por primera vez fue una alegría indescriptible. Después del parto, tomé una licencia de maternidad para cuidarlo. Como madre primeriza, fue un desafío, pero la felicidad de tener a Jackson hacía que todo valiera la pena. El tiempo pasó volando, y pronto Jackson tenía casi un año, y mi licencia de maternidad estaba por terminar. Planeaba volver al trabajo, pero nos enfrentamos a un problema al buscar una guardería. Sabía que había escasez, pero fue más difícil de lo que esperaba encontrar una. Liam y yo no sabíamos qué hacer. Finalmente, decidí extender mi licencia de maternidad porque todavía no encontrábamos guardería. Jackson siguió creciendo, y cuando tenía casi 2 años, planeaba regresar al trabajo. Nancy se ofreció a cuidar de Jackson, lo cual fue un gran alivio. Dijo, no quieres renunciar a tu trabajo, ¿verdad, Emily? Yo siempre estoy en casa, así que no dudes en dejarlo conmigo. Me aburriría si estuviera sola. Su oferta fue una salvación. Liam y yo planeábamos inscribir a Jackson en el preescolar cuando cumpliera 3 años. Ya que parecía haber suficientes lugares en los jardines de infancia cercanos, decidimos manejar la situación un año más con la ayuda de Nancy. Durante los últimos 2 años, Nancy había estado cuidando de Jackson, y confiábamos completamente en ella. Gracias a ella, pude regresar al trabajo con éxito. Todo iba bien hasta que, un año después, cuando Jackson se acercaba a su tercer cumpleaños, noté algo preocupante. Parecía distante y menos emocionado de verme. Siempre estaba con Nancy y no quería estar cerca de mí. Pensé que tal vez estaba demasiado apegado a Nancy porque ella lo cuidaba, pero intenté conectarme con él lo mejor que pude. Luego, algo aún más preocupante sucedió. Jackson dejó de hablar casi por completo. Antes era muy hablador, pero ahora parecía otra persona. Me preocupaba si era porque yo trabajaba y se sentía solo, o si algo estaba mal con él. Liam también notó que algo no estaba bien. Así que decidimos llevar a Jackson al hospital. Sin embargo, Nancy se opuso fuertemente, diciendo, «Al hospital, Jackson está bien, es un buen niño, yo lo cuido, así que confíen en mí, no lo etiqueten como enfermo». Nancy estaba extremadamente frenética con la idea de llevar a Jackson al hospital, lo que me hizo sospechar. Si realmente pensara que algo estaba mal con Jackson, debería haber estado ansiosa porque lo revisaran. Su fuerte oposición me hizo desconfiar de ella. Liam también se sintió incómodo con el comportamiento de Nancy. Una noche, después de que ella se fue a dormir, dijo,
¿de verdad crees que Jackson no tiene nada? Mamá insiste en que está bien, pero creo que deberíamos llevarlo a que lo revisen. Estuve de acuerdo con Liam. Nuestro hijo, antes tan hablador, se había vuelto muy callado, y por más que Nancy nos tranquilizara, no podíamos ignorarlo. Decidimos llevar a Jackson al hospital de inmediato. Unos días después, Liam pidió permiso en el trabajo para acompañarme, y nos dirigimos al hospital. Nancy estaba disgustada e incluso dijo, les dije que él está bien. Esto es una pérdida de tiempo. Quería acompañarnos, pero Liam pensó que lo mejor era que solo los dos lleváramos a Jackson. Ignorando la irritación de Nancy, fuimos al hospital. Nuestro enfoque principal era Jackson, no ella. Durante el camino, Jackson permaneció en silencio a pesar de nuestros intentos por animarlo. Intercambiamos miradas preocupadas, temiendo que algo estuviera mal. En el hospital, Jackson fue sometido a una serie de pruebas. Liam y yo esperamos ansiosos el diagnóstico del doctor, listos para aceptar cualquier resultado con calma. Para nuestra sorpresa, el médico no encontró problemas físicos en Jackson. Nos sentimos aliviados, pero desconcertados por su cambio tan drástico. El médico sugirió que podría tratarse de algo psicológico. De camino a casa, discutimos lo que esto podría significar, pero no teníamos respuestas claras. Al llegar, Nancy, como si nos hubiera estado esperando, preguntó sobre los resultados de las pruebas. Cuando le dijimos que no había problemas físicos, ella dijo triunfante, «Ven, les dije que estaba bien». Decidimos no mencionar el aspecto psicológico, sabiendo que probablemente haría un escándalo. Desde entonces, Liam y yo prestamos más atención a Jackson. Empecé a llegar más temprano del trabajo, y Liam intentó hablar más con Jackson e incluso compartir baños con él. Gradualmente, Jackson empezó a cambiar. Aún no hablaba mucho, pero comenzó a sonreírme como solía hacerlo. Reflexionamos sobre nuestro comportamiento y consideramos que quizás lo habíamos hecho sentir solo. Incluso pensé en dejar mi trabajo. Un día, después del trabajo, llegué a casa y encontré a Jackson esperándome emocionado, lo cual era raro y me hizo feliz. Mientras me cambiaba de ropa, Nancy me detuvo diciendo que necesitaba hablar conmigo. Con calma me preguntó si le había dicho algo a Jackson, mencionando que últimamente estaba siendo desafiante con ella. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, lo cual me incomodó. Le dije que no le había dicho nada, pero ella se enojó, diciendo que Jackson estaba rebelándose a pesar de todos sus cuidados. Su reacción intensificó mi desconfianza hacia ella. Empecé a preguntarme si dejar a Jackson con ella había sido un error. Aunque no veía nada inusual en su comportamiento en casa, no podía sacudirme la incomodidad. Decidida a averiguar la verdad, secretamente coloqué una grabadora vieja en la sala al día siguiente. No me sentía bien espiando, pero decidí mantenerlo en secreto de Liam, insegura de cómo reaccionaría. Guardé mi plan de monitorear a mi suegra en secreto. Al día siguiente, después del trabajo, recuperé la grabadora de la sala y la escuché en nuestra habitación. Lo que escuché fue impactante. Mi mano temblaba de ira mientras escuchaba. Estaba furiosa con mi suegra y conmigo misma por no haber notado esto antes. Me recompuse y llamé a mi esposo, pidiéndole que regresara a casa lo antes posible. Estaba pensando en irme de la casa con nuestro hijo. Me disculpé por grabar sin permiso. Le envié un mensaje con el archivo de audio, y rápidamente regresé a la sala. Tomé a mi hijo y lo llevé a la habitación. Mi suegra parecía molesta, pero no dijo nada. Mientras ponía a dormir a Jackson, esperé a que llegara mi esposo. Cuando llegó, escuché sus gritos desde la sala. Salí en silencio para no despertar a Jackson. ¿Qué está pasando?, pregunté al unirme a mi esposo y ver a mi suegra sorprendida por su enojo. Intenté calmar a mi esposo, recordándole que Jackson estaba dormido. Él respiró hondo y le pidió a su madre que se sentara. Coloqué la grabadora frente a ella y expliqué, «Te grabamos mientras estabas sola con Jackson. ¿Puedes explicarnos esto?». Reproduje la grabación. Escuchar las cosas que mi suegra le decía a Jackson fue doloroso. Le había estado diciendo que la llamara mamá y que no se acercara a mí, su verdadera madre. Incluso le decía que no me diera la bienvenida cuando volvía a casa. Mi esposo y yo escuchamos en silencio, dejando que ella oyera sus propias palabras. Cuando escuché la grabación por primera vez, me sorprendió, y todo tuvo sentido sobre por qué nuestro hijo había estado actuando de manera extraña. Mi suegra hablaba de Emily Wright, lo que me confundió. ¿Qué quería decir al decir que Emily no era su verdadera madre? Mi esposo, tranquilo pero enfadado, confrontó a su madre. Ella intentó justificar sus acciones diciendo que era solo un juego para hacer las cosas divertidas para Jackson, pero eso no tenía sentido para mí.
Parecía que estaba tratando de hacer que nuestro hijo creyera que yo no era su verdadera madre. Le dije a mi esposo que la excusa de mi suegra era ridícula y que nuestro hijo no estaba actuando de manera anormal, solo estaba tratando de acercarse a su verdadera madre. Mi esposo, generalmente tranquilo, se mostró firme y exigió una explicación de su madre. Ella guardó silencio, y no importaba lo que dijéramos, solo miraba hacia abajo y no respondía. Finalmente, mi esposo perdió la paciencia, golpeó la mesa y dijo que nos iríamos de la casa. Mi suegra estaba conmocionada y rápidamente intentó disculparse, dándose cuenta de que no solo podía perder a su nieto, sino también el apoyo financiero que le brindábamos. Yo estaba furiosa con ella, sus disculpas se sentían vacías. Habíamos estado cubriendo la mayor parte de sus gastos, y ahora solo lo lamentaba porque su situación estaba en riesgo. Sentí un profundo desprecio por ella. Mi esposo y yo estábamos molestos, pensando en cómo debió haberse sentido nuestro hijo. Decidimos irnos de inmediato. Empacamos nuestras cosas, tomamos a nuestro hijo dormido y dejamos la casa. Mi esposo me pidió disculpas por el comportamiento de su madre, pero no podía culparla solo a ella. Nosotros también debimos haber notado el problema antes. Decidimos cortar lazos con mi suegra porque la situación estaba afectando a nuestro hijo. Tomamos un taxi hacia la casa de mis padres, donde nos recibieron con los brazos abiertos. Mi esposo le pidió disculpas a Jackson por el comportamiento de su abuela e intentó comprender cómo se sentía, pero nuestro hijo permaneció en silencio. Decidimos darle tiempo a Jackson para sanar y empezar a hablar cuando estuviera listo. Por ahora, queríamos mantenerlo tranquilo y estábamos considerando llevarlo a terapia. Le dije a Jackson que de ahora en adelante seríamos solo nosotros tres, mamá, papá y él, y que no tendría que preocuparse por nada más. Mi esposo le acarició suavemente la cabeza mientras hablaba. En voz baja, Jackson dijo, no me gusta la abuela. Me sorprendí y le pregunté si podía hablar. Mi esposo y yo estábamos conteniendo las lágrimas mientras esperábamos que compartiera más. Una vez que le dijimos a Jackson que ya no viviría con su abuela, empezó a abrirse. Nos contó que tenía miedo del enojo de su abuela si no la trataba como su madre. Ella le había dicho que yo era mala y que debía alejarse de mí. Se sentía confundido porque nos amaba tanto a mí como a su papá y no sabía qué hacer. Al escuchar esto, lamenté no haber notado el problema antes y haberme enfocado solo en el trabajo. Mi esposo y yo le pedimos disculpas a Jackson, asegurándole que de ahora en adelante seríamos solo nosotros tres. Hicimos todo lo posible por demostrarle cuánto lo amábamos. Mientras buscábamos un nuevo hogar, nos quedamos en la casa de mis padres, sin la abuela cerca. Jackson poco a poco comenzó a ser el niño alegre que solía ser y hasta me hablaba normalmente. Todos los días, mi esposo recibía mensajes de su madre suplicándole que regresáramos a casa, pero él no respondía. Yo bloqueé sus mensajes para no tener que lidiar con ella. Recientemente, mi esposo fue solo a la casa de sus padres a recoger nuestras cosas. Ignoró completamente a su madre, quien lloraba desesperada. A pesar de que vi a mi suegra angustiada, no sentí simpatía alguna. La única familia que me importa proteger ahora es Emily y Jackson. No soporto que nadie lastime a mi familia, incluso si se trata de sus propios abuelos. Eso es lo que mi esposo dijo sobre su madre. Estoy muy agradecida con él por haber actuado rápidamente para proteger a nuestro hijo. Vivir ahora con mi querida familia es la mayor felicidad para mí. Siento un poco de pena por mi suegra, quien lo perdió todo en el proceso. Eventualmente, mi esposo cortó todo contacto con su madre, y nos mudamos a un nuevo hogar. Hemos arreglado recibir actualizaciones de un pariente sobre ella. Este pariente nos dice que está muy deprimida y pasa todo su tiempo llorando sola en su gran casa, sin salir. Mientras tanto, nosotros nos hemos establecido en un condominio seguro y hemos comenzado un nuevo capítulo. Dejé mi trabajo para pasar más tiempo con nuestro hijo, y mi esposo y yo estamos trabajando arduamente para apoyar su salud mental. Nuestro hijo ha vuelto a ser el niño enérgico de antes, y aunque a veces es un torbellino, lo encuentro adorable. Estoy comprometida a cuidar a mi esposo y a nuestro hijo para asegurarme de que nuestro hijo nunca tenga que enfrentar algo difícil de nuevo, porque eso es lo que nos hace realmente felices.